Un niño moribundo pidió ver a Luis Miguel. Lo que pasó después. El último deseo de Diego Fernández era ir a un concierto de Luis Miguel, pero los médicos del Hospital Infantil en la Ciudad de México le habían dicho a su padre que él nunca saldría de esa habitación. Tenía 8 años y llevaba 4 meses internado luchando contra la leucemia avanzada que no respondía a los tratamientos. Era octubre de 1988 y Diego pasaba sus días escuchando discos de Luis Miguel en un pequeño tocadiscos que su padre le había llevado. Si esta historia sobre la generosidad oculta de Luis Miguel te conmueve, dale like a este video y suscríbete para más relatos no contados de las grandes leyendas de la música mexicana. La Incondicional era su canción favorita y la escuchaba una y otra vez, imaginando cómo sería estar en un concierto rodeado de miles de personas cantando junto al ídolo. El enfermero Patricio había trabajado en ese hospital durante 12 años y había visto muchos niños enfermos. Pero algo en Diego lo había tocado profundamente. El niño nunca se quejaba del dolor, siempre sonreía a pesar de todo. Su única alegría parecía ser esa música que sonaba constantemente en su habitación del piso 7. Una tarde, mientras cambiaba el suero intravenoso, Patricio le preguntó: ¿por qué te gusta tanto Luis Miguel? Diego sonrió débilmente, sus ojos brillando con la única energía que le quedaba. Porque cuando canta me olvido de que estoy enfermo, Patricio. Me hace sentir vivo. Esa respuesta se quedó con Patricio durante días. Una semana después, mientras revisaba los signos vitales de Diego, el niño le confesó algo en voz muy baja, tan baja que Patricio tuvo que inclinarse para escucharlo. Patricio, si pudiera pedir un deseo, sería ir a un concierto de Luis Miguel. Solo uno. Antes de... No terminó la frase, pero no hacía falta. Patricio sintió que se le partía el corazón. Sabía que Diego no podría salir del hospital. Su sistema inmunológico estaba demasiado débil y cualquier exposición a multitudes podría ser fatal. Esa noche Patricio no pudo dormir pensando en el niño. A las 3 de la madrugada tuvo una idea que parecía imposible, pero decidió intentarlo de todas formas. Se sentó en su mesa de la cocina y escribió una carta a mano dirigida a Luis Miguel. No tenía su dirección personal, pero sabía que su oficina de representación estaba en la ciudad. La carta decía: Estimado señor Luis Miguel, mi nombre es Patricio Mendoza y soy enfermero en el Hospital Infantil. Tengo un paciente de 8 años llamado Diego que está en etapa terminal de leucemia. Su único deseo es escucharlo cantar en vivo, pero no puede salir del hospital. Sé que esto es mucho pedir, pero si pudiera visitar aunque sea por 5 minutos, cambiaría su vida. No busco publicidad ni fotos, solo un vino, un momento de alegría para un niño que no tiene mucho tiempo. Con respeto, enfermero Patricio Mendoza. Patricio envió la carta sin muchas esperanzas. Sabía que Luis Miguel era una superestrella con agenda llena de compromisos internacionales. Probablemente ni siquiera vería la carta. Seguramente un asistente la leería y la tiraría a la basura, junto con miles de otras peticiones que recibía. 2 semanas pasaron sin respuesta. Patricio casi había olvidado la carta cuando un jueves por la mañana recibió una llamada en la recepción del hospital. Enfermero Patricio Mendoza, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondió Patricio con curiosidad. Habla Enrique Valdés, representante personal de Luis Miguel. Recibimos su carta sobre el niño Diego. Hizo una pausa. El señor Luis Miguel quisiera visitarlo este sábado, si es posible. Prefiere que la visita sea completamente privada, sin prensa ni cámaras. Patricio casi dejó caer el teléfono. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Luis Miguel va a venir personalmente?, preguntó con voz temblorosa. Sí, señor. Leyó su carta y se conmovió profundamente. ¿Quiere hacerlo? Patricio comenzó a llorar ahí mismo en la recepción del hospital, sin importarle quién lo viera. Otros enfermeros se acercaron preocupados, pensando que había recibido malas noticias sobre algún paciente. El viernes por la tarde, Patricio les contó al padre de Diego lo que iba a suceder. Joaquín Fernández, un electricista viudo que había criado solo a Diego después de que su esposa muriera en un accidente 3 años atrás, se cubrió el rostro con ambas manos sin poder creer la noticia. ¿Luis Miguel va a venir aquí a cantar para mi hijo?, preguntó Joaquín con voz quebrada. Patricio asintió con lágrimas en los ojos. Va a venir mañana a las 5 de la tarde. Pidió que no le digamos nada a Diego para que sea sorpresa. El sábado por la tarde, Patricio vio llegar un Mercedes-Benz plateado sin distintivos a la entrada del hospital. Luis Miguel bajó vestido con ropa casual elegante, pantalones oscuros, camisa blanca y una chaqueta de cuero.
Llevaba un estuche de guitarra y caminaba con esa elegancia natural que lo caracterizaba. No había fotógrafos, no había reporteros, no había séquito de asistentes. Solo él, su guitarra y la determinación de cumplir el deseo de un niño que no conocía. «Patricio, no sabe cuánto significa esto», dijo Luis Miguel con voz sincera cuando se encontraron en la entrada. «¿Dónde está Diego?» Patricio lo guió por los pasillos del hospital, pasando por otras habitaciones donde niños enfermos miraban curiosos, algunos reconociendo vagamente la figura elegante que caminaba por el corredor con paso controlado pero decidido. Cuando llegaron a la puerta de la habitación 712, Luis Miguel hizo una pausa ajustándose la chaqueta y respirando profundamente. «¿Está listo?», le preguntó Patricio. Luis Miguel asintió y Patricio abrió la puerta lentamente. Diego estaba recostado en su cama escuchando como siempre su disco de Luis Miguel cuando la puerta se abrió. Esperaba ver a Patricio como de costumbre, pero en cambio vio a un hasta muerto, a un hombre elegante con guitarra entrando a su habitación. Le tomó varios segundos procesar lo que sus ojos estaban viendo. Cuando finalmente reconoció quién era, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su padre Joaquín estaba parado junto a la ventana, llorando en silencio, tratando de mantenerse fuerte para su hijo. Luis Miguel caminó hacia la cama con esa sonrisa cálida que había conquistado a México entero y se sentó en la silla junto a Diego con movimientos cuidadosos, casi ceremoniosos. «Hola, Diego», dijo con voz suave. «Me dijeron que querías escucharme cantar, así que vine a cantarte unas canciones. ¿Te parece bien?» Diego comenzó a llorar sin poder hablar, abrumado por la imposibilidad de lo que estaba viendo. Luis Miguel tomó su mano pequeña y frágil entre las suyas, notando lo delgada que estaba, lo pálida que se veía su piel. «No llores, campeón. Hoy vamos a cantar juntos». «Sí». Sacó la guitarra de su estuche y la afinó mientras Diego lo miraba como si estuviera viendo un milagro. Joaquín, Patricio y dos enfermeras más que se habían asomado a la puerta observaban en silencio absoluto, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Luis Miguel comenzó a tocar los primeros acordes de La Incondicional y Ahora te puedes marchar. Y cuando empezó a cantar la habitación 712 del hospital infantil se transformó en algo mágico. Su voz llenó la pequeña habitación del hospital con una calidez que parecía imposible en un lugar tan frío y clínico. Cantaba mirando directamente a los ojos de Diego, mientras sus dedos se movían con precisión sobre las cuerdas. Diego tenía las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no apartaba la mirada ni por un segundo, como si tuviera miedo de que si parpadeaba, Luis Miguel desaparecería. Joaquín se abrazaba a sí mismo mientras lloraba en silencio, tratando de no hacer ruido para no interrumpir el momento. Patricio había salido al pasillo porque no podía contener el llanto y no quería que Diego lo viera así. Cuando Luis Miguel terminó la primera canción, Diego logró susurrar con voz débil: «Gracias». Luis Miguel sonrió y le apretó la mano suavemente. «¿Cuál es tu canción favorita, campeón?» Diego no tuvo que pensar la respuesta. «La Incondicional». Luis Miguel asintió con una expresión que mostraba que entendía el peso emocional de esa elección. Era una de sus canciones más intensas, llena de melancolía y pasión. Pero si Diego quería escuchar esa canción, entonces la iba a cantar con todo su corazón. Comenzó a tocar los acordes introductorios y la habitación pareció llenarse de algo más allá de la música. Era como si el tiempo se detuviera. Cuando llegó al primer verso, su voz cargada de emoción genuina hizo que cada palabra resonara con significado profundo. Diego cerró los ojos, escuchando cada nota, cada palabra, como si estuviera grabándolas en su memoria para la eternidad. Joaquín tuvo que voltearse hacia la ventana, limpiando las lágrimas que no dejaban de caer. Cuando Luis Miguel terminó, hubo un silencio sagrado en la habitación que nadie se atrevió a romper durante varios segundos. Finalmente, Diego abrió los ojos y miró a Luis Miguel con una expresión de paz que su padre no había visto en su rostro durante meses. «¿Puedo pedirte algo?», preguntó Diego con voz apenas audible. «Lo que sea, campeón», respondió Luis Miguel acercándose más. Diego señaló hacia el pequeño tocadiscos en su mesa de noche. «Ese disco que tengo ya está muy gastado de tanto escucharlo. ¿Podrías firmar algo para mí, para que cuando ya no pueda escuchar el disco pueda mirar tu firma y recordar que cantaste para mí?» Luis Miguel sintió un nudo en la garganta. Este niño de 8 años estaba hablando de su propia muerte con una madurez que partía el alma. «Claro que sí», logró decir. Joaquín le pasó un cuaderno de dibujos que Diego usaba cuando tenía energía. Luis Miguel escribió con letra cuidadosa: «Para Diego Fernández, el niño más valiente que he conocido.
Nunca olvides que la música vive en tu corazón para siempre. Con todo mi cariño, Luis Miguel. Después de firmar el cuaderno, Luis Miguel no se levantó para irse. Se quedó sentado junto a la cama de Diego y comenzó a conversar con él sobre cosas simples. ¿Qué otras canciones le gustaban? Si tenía hermanas, ¿qué quería hacer cuando fuera grande? Diego le contó que quería ser cantante como él. Yo sé que probablemente no voy a poder, dijo con honestidad desgarradora, pero me gusta imaginar que sí. Luis Miguel negó con la cabeza suavemente. Diego, ser cantante no es solo pararse en un escenario, es llevar música en el corazón y compartirla con otros. Y tú ya eres cantante porque cuando escuchas mis canciones las sientes de verdad. Eso es lo que hace a un verdadero artista. Le pidió a Diego que cantara con él la siguiente canción. Pero no puedo cantar bien, protestó Diego débilmente. A mí no me importa cómo suene tu voz, lo que importa es que cantes con el corazón. Comenzó a tocar Entrégate y animó a Diego a cantar las partes que se sabía. La voz de Diego era débil y se quebraba en algunas notas, pero cantaba con una alegría que iluminaba su rostro pálido. Joaquín había regresado junto a la cama y grababa el momento en su memoria, sabiendo que era un regalo que nunca olvidaría. Luis Miguel se quedó en esa habitación durante casi 3 horas, cuando solo había prometido 5 minutos. Cantó 10 canciones diferentes. Conversó con Diego sobre su vida, conoció a su padre y escuchó historias sobre cómo Diego había descubierto su música. Le contó a Diego sobre su propia infancia y cómo la música lo había ayudado en los momentos difíciles. La música tiene poder, Diego, el poder de sanarnos. Aunque no cure nuestros cuerpos, puede curar nuestros corazones. Cuando finalmente tuvo que irse porque Diego estaba visiblemente cansado, se inclinó y le dio un abrazo cuidadoso. Eres muy especial, Diego Fernández. Nunca lo olvides. Diego lo abrazó con la poca fuerza que tenía. Gracias por venir. Este fue el mejor día de mi vida. Luis Miguel tuvo que salir rápidamente de la habitación porque no quería que Diego lo viera con los ojos humedecidos. En el pasillo se detuvo un momento apoyándose contra la pared. Patricio se acercó y puso su mano en su hombro. Lo que hizo hoy, señor, cambiará la vida de esa familia para siempre, le dijo. Luis Miguel asintió sin poder hablar. Caminó por los pasillos del hospital en silencio y cuando llegó a su Mercedes se quedó sentado durante varios minutos antes de poder conducir. Lo que había experimentado en esa habitación lo había cambiado también a él, de forma que todavía no entendía completamente. Diego Fernández falleció 2 semanas después de la visita de Luis Miguel. Patricio llamó al representante de Luis Miguel para informarle, y Joaquín le envió una carta agradeciéndole por haber hecho realidad el último deseo de su hijo. Diego pasó sus últimos días hablando de esa tarde. Escribió el padre. Escuchaba las canciones que usted le cantó y tocaba el cuaderno firmado como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Murió en paz, mi señor, murió feliz. Cuando Luis Miguel recibió la carta, canceló sus compromisos ese día y se quedó en casa. Había conocido a Diego solo por 3 horas, pero la valentía de ese niño lo había marcado profundamente. Pensaba en su carita pálida, en su sonrisa débil pero genuina, en cómo había cantado con él con voz frágil pero llena de vida. Esa noche escribió en su diario personal: hoy aprendí que el verdadero significado de mi música no está en los teatros llenos, sino en el corazón de un niño de 8 años que me enseñó más sobre vivir en 3 horas de lo que aprendí en años de carrera. Luis Miguel envió un arreglo floral enorme al funeral de Diego con una nota que decía: para el pequeño cantante, tu voz sigue sonando en mi corazón. Después de conocer a Diego, algo cambió profundamente en Luis Miguel. Comenzó a apoyar hospitales infantiles de formas que iban más allá de las visitas ocasionales. Su representante coordinaba discretamente con diferentes hospitales para identificar casos donde pudiera ayudar, siempre manteniendo el anonimato total. La historia de Luis Miguel y Diego Fernández nos enseña que la verdadera grandeza no está en los escenarios, sino en los momentos silenciosos donde decidimos usar nuestros dones para tocar el corazón de quienes más lo necesitan. En un mundo obsesionado con la imagen pública, esta historia nos muestra que los actos más significativos son aquellos que se hacen sin esperar reconocimiento. Luis Miguel no fue al hospital buscando publicidad, sino porque un niño lo necesitaba y él tenía el poder de ayudar. Algunos momentos cambian vidas para siempre, y a veces, cuando decidimos ser generosos sin condiciones, terminamos siendo nosotros los que más recibimos. Si esta historia sobre la humanidad oculta de Luis Miguel te conmovió, dale like y suscríbete para más relatos no contados sobre las grandes leyendas de la música mexicana. Comparte en los comentarios si crees que la verdadera grandeza está en los gestos que nadie ve.